Gloria y honra sean dadas al Cordero. Glorioso es el Cordero Santo y digno de toda suprema alabanza. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, reunidos en esta forma virtual. Hemos estado hablando acerca de los diferentes problemas que tiene el alma en cuanto al ejercicio de la fe, y son 12 los diferentes problemas que tiene el alma en cuanto al ejercicio de la fe. Por mencionar uno de ellos, acabo de ver una semilla, tal vez la podamos ver en días futuros. Por ejemplo, la fe enferma, la fe débil, fe flaca. Y la respuesta que nos da el Señor es: aliméntate de la palabra, llénate de la palabra. Y en esa medida, la debilidad que hay en ti en cuanto a la fe, esa debilidad va a transformarse en fortaleza en cuanto al ejercicio de la fe. Bueno, hoy vamos a ver 7 principios acerca de la fe que están sustentados en Hebreos 11, verso 7. Específicamente, Noé nos enseña 7 principios de fe que vimos en una manera muy rápida la semana pasada. Hoy quiero explicarlos un poco más en breve, tal vez, pero agotarlos tal vez los 7 principios hoy. Pero en un solo versículo, en 2, 4, 6 líneas, en 6 líneas encontramos 7 principios de fe. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Si ustedes se dan cuenta, al inicio es por la fe y al final que es por la fe. Y en medio encontramos la fe. Y aquí hay 7 gloriosos principios que nos enseñan a caminar una vida de fe. Abraham nos va a enseñar otros, pero vamos a ver a Noé ahora. Número 1, por la fe dice Noé, habiendo recibido respuesta. Esta expresión, habiendo recibido respuesta, nos habla de que Noé tuvo algunas interrogantes que no están registradas en el libro de Génesis. Y estas interrogantes, si bien no están registradas en el libro de Génesis, Dios sí da un registro puntual de lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios dice, ahora en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, en el verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero serán sus días 120 años. Verso 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Ahora, vean lo que está diciendo el capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5, en el verso 21. Voy a leer desde el verso 28, verso 28 y 29. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre Noé significa consuelo, consolación, descanso, reposo. Es importante entender que la expresión que está en Génesis 6:6 en cuanto a decir que Dios se arrepintió, no debemos entenderlo como un arrepentimiento humano, sino más bien
como la consideración de lo que es el propósito de Dios en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Voy a explicarlo. Concretamente, la palabra que está en Génesis 5:29 en cuanto a consolación, en hebreo, es la misma palabra que aparece en Génesis 6:6 en cuanto a arrepentimiento. En otras palabras, lo que está estableciendo Dios es centrar el motivo específico de su corazón, que está definido desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía en su corazón crearte a ti y a mí con la finalidad de que nosotros fuésemos separados para la gloria de Él y participásemos de su naturaleza divina. Ese motivo no estaba truncado, sino que el corazón del Señor ya conocía lo que había de suceder y ahora solamente confirma que el hombre es carne y su pensamiento es de continuo solamente el mal. Por eso el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Me estoy desviando, quiero regresar. Noé recibió respuesta. Aunque no está el cuestionamiento, aunque no está la pregunta que Noé hace al Señor, es importante entender que Noé había recibido gracia divina. Noé encontró gracia en el corazón de Dios. Esto está en Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y esta gracia que halló Noé en los ojos de Jehová le permitió preguntar al Señor. Y Dios le dio respuesta. Y tú debes entender que la base de la fe es la palabra de Dios. Cuando está diciendo el texto de Hebreos 11, verso 7, por fe Noé recibió respuesta, está señalando dos aspectos trascendentalísimos. Número uno, en el corazón de Noé hubo fe, hubo una convicción de primeramente la santidad divina, hubo una convicción de la pureza de Dios, de sus ojos de pureza. Pero también hay en el corazón de Noé una respuesta que Dios le está dando. Dios está sentando como base sustancial de la fe la palabra de Dios. Vean lo que está diciendo Romanos, en Romanos capítulo 10. Ahorita regresamos a Hebreos 11, pero dice Romanos 10, estamos en el primer punto. El primer punto es la base de la fe. La base de tu fe, la base de mi fe es una solamente, es la palabra viviente, la palabra de Dios. Perdón. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene una base sustancial, una base sobre la cual se mueve el corazón del creyente, la palabra de Dios. Deben saber una cosa, el ser humano, por naturaleza es crédulo. ¿Qué significa ser crédulo? Que llega a creer todo lo que escucha, aun cuando de lo que esté escuchando alguna parte sea mentira. Aun cuando lo que esté escuchando alguna parte sea calumnia. El ser humano lo cree por naturaleza. No estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que la naturaleza caída del ser humano le hace crédulo, y somos más crédulos a aquellos a quienes les tenemos confianza. Oye, no, pues que fíjate que fulanito es así. No me digas, de verdad. Y ya el hecho de escucharlo sin pruebas fehacientes nos hace creer lo que nos acaba de decir un amigo a quien le tenemos toda confianza. El ser humano es crédulo por naturaleza. Eva fue crédula cuando la serpiente provocó en su corazón comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el creyente
El que es creyente en Cristo Jesús tiene una base sólida y es la prueba de su fe, el sustento sólido de su fe es la palabra de Dios. Nosotros no debemos movernos por comentarios de la Biblia, no debemos movernos por libros doctrinales acerca de la Biblia, debemos movernos por lo que la Biblia dice. Hay comentarios buenos en la Escritura respecto de algunas Biblias comentadas tienen comentarios buenos, pero si no disiernes, puedes comerte todo y algo que te comas no será de Dios y te vas a indigestar, te vas a empachar, te vas a enfermar. Lo primero que debemos atender es lo que dice la Escritura. Hay un varón, un predicador que se hace llamar a sí mismo apóstol, y empezó a hablar de cosas completamente ajenas a la Escritura. Y dije, pues, bueno, yo sé que él no es apóstol, aunque él se diga apóstol, y aunque haya quienes crean que él es apóstol, pero hombre, escuchen bien, no voy a, híjoles, ni quiero predicarlo, ni quiero hablarlo, pero dice él que hay en otras galaxias, hay otras criaturas. Híjoles. En las galaxias, en los cielos cósmicos, hay espíritus de Dios, hay espíritus caídos, pero no hay otras civilizaciones. Eso dice alguien que se llama ser apóstol, pero no lo está sustentando la Escritura. Y si la Escritura no lo dice, yo no lo voy a decir tampoco. Es un error eso. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. El problema es que creemos a veces a las tradiciones, creemos a veces a lo que otras personas hablan y lo tenemos como un ancla, y esa ancla es un ancla falsa. Un ejemplo práctico en cuanto al ejercicio de la fe. El sábado pasado, en una reunión de varones con hermanos que están en otras localidades, que me invitaron a participar de ese grupo, hermanos de otras iglesias, iglesias ajenas a las que tienen comunión con el hermano Ricardo, con Adulam. Estaban hablando de los sacrificios, los holocaustos, las víctimas, etc. Y me hacen una pregunta y entonces yo les dije, bueno, hay un prejuicio respecto de las lenguas. La Escritura dice que nosotros debemos alabar al Señor, y les mencioné muchos pasajes que hablan de esta bendición que Dios nos ha dado de hablar en lenguas. Y les dije, ya hay quienes tienen prejuicios y no quieren aceptar que las lenguas son una manera de adorar a Dios. ¿Saben qué comentario hicieron estos varones? 2 de ellos por lo menos. Dijeron, híjoles, hay que estudiar más la Biblia. Pero no aceptaron. Yo estuve citando textos bíblicos, no argumentos míos, textos bíblicos. Entonces, cuán importante es entender la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Y si yo hablo cosas ajenas a la palabra de Dios, no tienes por qué tomarlas en cuenta, tienes que desecharlas. Lo que debemos hablar los ministros es sustentado en la palabra de Dios. Por fe, Noé, habiendo recibido respuesta. ¿Qué respuesta? La palabra de Dios. Y el Señor fue el que le dijo, de aquí a un tiempo voy a hacer caer un diluvio. Y podemos verlo de manera literal, para no estar especulando en el contenido, pero el Señor habló a Noé, dándole a entender el juicio que vendría. Y el capítulo 6, verso 13, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de los seres humanos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y entonces empieza a darle diferentes
le da la idea de lo que es el arca, le da el modelo, las medidas, el arca en la que habría de salvarse él y toda su casa y un conjunto de animales terrestres. Verso 17, y yo, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí está la respuesta de Dios, la palabra de Dios. Cristo viene en breve, pocos hacen caso a ello. Después de que Cristo venga y levante a su iglesia gloriosa, viene un periodo de grande tribulación, poca gente hace caso de ello, pero por la fe Noé recibió respuesta de cosas que aún no se veían, y por la fe nosotros hemos recibido respuesta de cosas que aún no se ven. Y debo decirles, en la época en que Noé recibe el testimonio de Dios en cuanto al juicio divino sobre toda la humanidad, nunca había llovido, nunca había llovido. En la tierra un vapor de agua alimentaba a las plantas y esto era de continuo. Nunca había llovido en la tierra y mucha gente, al escuchar que venía un diluvio, ni siquiera sabían que era un diluvio. Y Noé les explicaba. Noé fue pregonero de justicia. Noé evangelizó con su testimonio. Y cuando le preguntaban, él evangelizaba. Viene un gran diluvio. No, Noé, eso no puede suceder, nunca ha sucedido. Bueno, viene en breve. Después de que el Señor Jesucristo levante a su iglesia gloriosa, viene un periodo de grande tribulación donde habrá juicios severísimos contra la humanidad y no quieren oír. Bueno, número 2, además de que la fe tiene como base la palabra de Dios, la fe tiene una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Dice, regresé a Hebreos 11, verso 7, dice, de cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían. No se había visto un diluvio en toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta Noé. No se había visto un diluvio, no se había visto una lluvia, no se había visto un rocío del cielo, no había acontecido un evento en el cual el agua bajara del cielo para humedecer la tierra, para manifestarse como lluvia. No había sucedido jamás. Y ahora lo que está siendo profetizado por Dios de manera directa a Noé es un diluvio. Esto es caer cantidades, galones y galones y galones de agua continuamente, por días, por semanas, por algunos meses. Eso provoca un caos en la tierra. Miren, aquí en Tijuana, la temporada de lluvia es entre septiembre y marzo, en ese periodo. En los últimos inviernos no ha habido gran cantidad de lluvia aquí, pero basta con que un día durante unas 6 u 8 horas continuas esté lloviendo aquí para que se arme un caos total en la ciudad. La ciudad se compone de lomas, entonces se forman arroyos en las avenidas, en las calles que caen, se forman arroyos y va el agua corriendo. Aquí cerca, donde tenemos la casa, la familia, mi esposa y yo aquí, en esta casa, muy cerca de aquí, hay una avenida que hace varios años, hace ya un buen número de años, se cargó con agua en un temporal de lluvias intenso y fue y arrasó contra una área habitada y provocó muchas víctimas, provocó muertos y lesionados por causa de la fuerza con que vino el agua en aquel temporal. Y por más que se quisieron amparar algunas personas en cuanto a ser partícipes por negligencia, les negaron los amparos porque había habido víctimas.
¿Por qué tiene que haber víctimas para que la justicia actúe? Dejo eso a un lado, eso no me toca por el momento, porque estamos hablando de que Noé recibió respuesta de cosas que aún no se veían. Les digo algo, bueno, para empezar, la escritura, no voy a citar testimonios que he oído de profecías, algunas de ellas muy claras, muy puntuales. Voy a testificar lo que dice la escritura. La Biblia habla de un gran terremoto que conmoverá toda la tierra. Eso dice Apocalipsis. Eso dice Apocalipsis. Toda la tierra va a ser conmovida por un gran terremoto. No los terremotos que llegan a un punto, a una ciudad en específico y se bifurca por una área y listo. No, no, no. Un terremoto en que los 5 continentes sean conmovidos de manera simultánea y las principales ciudades del mundo caigan por sus cimientos. Hace años un profeta habló de que una de las ciudades de mayor pecado de los Estados Unidos iba a ser arrasada con un gran terremoto. No ha sucedido. Pero el día que suceda va a ser terrible. La gente dice, de acuerdo a la ciencia, no se pueden profetizar los terremotos. Bueno, Dios profetizó 3 grandes terremotos a la Ciudad de México. 3 grandes terremotos a la Ciudad de México. Y el primero fue en 1957. El segundo fue en 1985. Y el tercer terremoto está por venir. Amados hermanos que están en la Ciudad de México, hay que orar y hay que interceder mucho para que Dios les guarde en ese momento en que el terremoto suceda y ustedes sean a la manera de la casa de Rahab, guardados, su casa sea guardada a fin de que ustedes no sufran lesiones o la muerte, porque está profetizado de 3 terremotos, llevan 2, falta 1 y va a ser tan severo, escuchen bien, va a ser tan severo que el santuario de la guarida de lobos va a caer completamente como cayó Jericó, a plomo. Y eso no lo cree la gente, pero va a suceder. Cosas que aún no se veían. Apocalipsis habla de las aguas amargas por una estrella que cae del cielo. Es un aerolito que viene envenenado, ajenjo, y va a envenenar el agua. Va a ser terrible. La escritura habla del abismo abierto y aquella gran plaga que parece como langostas, describe de manera puntual Apocalipsis, cómo son esas plagas que van a morder, que van a picar. Vienen cosas terribles en el tiempo de tribulación y grande tribulación, cosas que aún no se veían. Y entonces la naturaleza de la fe es lo invisible, lo que no vemos. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no vemos. Por la fe nosotros ya sabemos que va a suceder. Y número 3 dice con temor. El motivo de la fe es el temor de Dios. Hay diferentes textos que nos hablan de ello. Hace años yo escuché en una reunión de jovencitos colegiales en la primaria donde estaban mis hijos inscritos, una primaria cristiana. Escuché un mensaje del pastor que habla del temor de Dios y me bendijo mucho. Y dice Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú tienes conciencia de Dios, tienes el motivo específico de la fe. Tu fe no va a declinar, tu fe no va a decaer, tu fe no se va a debilitar. Y no es que la fe se debilite, eres tú no te vas a debilitar en el ejercicio de la fe. Tú no vas a claudicar en el ejercicio de la fe. Tú no vas a apostatar en el ejercicio de la fe. No vas a descaminarte
porque tendrás conciencia de Dios. El motivo de la fe es el tercer principio de este versículo. La enseñanza de hoy está sustentada en Hebreos 11:7. Y el tercer punto de la fe es el motivo. El motivo de la fe es temor de Dios, conciencia de Dios. En Job 28:28, y aun cuando todos los textos van a hablar en un sentido directo de temor de Dios o temor de Jehová, vamos a ver el complemento, porque en Proverbios 1:7, Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por consecuencia, los insensatos desprecian el temor de Jehová y no tienen fe. No pueden tener fe. En Job capítulo 28, verso 28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando nosotros caminamos en temor de Dios, nos apartamos del mal, y eso es un ejercicio de fe. Estás caminando en fe al apartarte del mal, al dejar el mal camino, al dejar las sendas de pecado, al no condescender con los pecadores. Estás caminando en temor de Dios y en fe. Temor de Dios y fe. Y vean lo que dice el Salmo 111 en el verso 10. Ya vimos dos aspectos que nos hablan del temor de Dios. Es Salmo 111, verso 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora vean el complemento. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Temor de Jehová, temor del Señor, temor de Dios. Su loor permanece para siempre. Saben, hay una palabra muy preciosa allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro dice en el capítulo 1 que la fe en nosotros, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y lo que está diciendo Pedro es que cuando tú te estás moviendo en fe, vas a ser exaltado por el Señor. El loor de Dios va a decir: buen siervo y fiel. La palabra fiel tiene que ver con el ejercicio de la fe. Buen siervo y fiel, buen siervo de fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y vean qué dice Hebreos 9:10. Estamos transitando solamente por lo que es el temor de Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Vean, temor de Dios, inteligencia, ciencia, sabiduría. En el temor de Dios están ligadas la inteligencia, la sabiduría y la ciencia. En el temor de Dios. Cuando tú te mueves en temor del Señor, tú te estás moviendo con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento. Ese es el motivo de la fe. El primer punto, la base de la fe es la palabra de Dios. El segundo punto, la naturaleza de la fe son las cosas que aún no se ven, pero que son ciertas porque Dios las ha hablado. Y número 3, el motivo de la fe es el temor del Señor, el temor de Jehová. Un texto más en torno al temor del Señor, Eclesiastés 12. En Eclesiastés 12, verso 13, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo, el todo. Se obedecen, se guardan los mandamientos en obediencia, pero el temor de Dios es interno. El temor de Dios es una actitud del corazón, el corazón que nos dice: el Señor está aquí y ahora. No hagas cosas locas, no hagas cosas vanas.
Pero sabes, ese pensamiento, el Señor está aquí y ahora, es continuo. Aquí, allá, donde te muevas, donde tú vayas, ahí está el Señor contigo. Bendito sea el Señor. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Así que tenemos nosotros ya con esto 3 diferentes principios que derivan de Hebreos 11:7. Ya vimos, el primero de ellos es la respuesta de la fe, la palabra de Dios; la naturaleza de la fe, lo invisible; el motivo de la fe, el temor de Dios. Número 4, el ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe. Con temor, aparejó el arca. Este es el cuarto punto. Noé aparejó el arca. Noé empezó, escuchó el testimonio del Señor, no cuestionó, no empezó a decir así y así. Un ejemplo práctico, ahí en Hechos capítulo 9, Pablo, camino a Damasco, es tumbado del caballo, es llevado dentro de la ciudad, ya ciego, ya enceguecido, y Dios le habla a un varón discípulo. Ni siquiera se dice que haya sido un ministro de Dios, pero ¿de qué tamaño espiritual, de qué nivel estaba la iglesia de Damasco? Que hay un diálogo. No sé cuántas veces has dialogado tú con el Señor, en la manera que se da el diálogo. Había un varón de nombre Ananías, a quien el Señor le dijo: Ananías, heme aquí, Señor. Ve a tal lugar donde está un hombre de nombre Saulo orando. Señor, ¿qué no sabes que este Saulo anda persiguiendo a la iglesia, lo está metiendo a la cárcel, trae salvoconductos de los sacerdotes de Jerusalén y de los príncipes de Israel y de aquí y de allá, y trae todos los pergaminos con sellos de autoridad para llevarnos a prisión y a la muerte misma? ¿No lo sabes, Señor? Ananías cuestionó a Dios. Evidentemente lo hizo con una actitud correcta, pero ve porque instrumento me es este, porque a través de él me he de glorificar, porque lo he de llevar a los gentiles, a las naciones, a que predique de mi nombre. Y a Ananías no le quedó otra más que ir allá. Noé no cuestionó. Noé dijo: Señor, pues como que un diluvio, pues nunca ha llovido. No, Noé empezó a considerar los planos que Dios le había dado, empezó a considerar qué material necesitaba, empezó a considerar qué herramientas requería y empezó a trabajar. Su obra duró 100 años y en 100 años solo 4 varones estuvieron construyendo el arca, 4 mujeres preparando alimentos para 4 varones. Y cuando alguien pasaba por ahí decían: oye, Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca en la que mi familia sea salva. ¿Y qué es eso? Viene un gran diluvio y no quiero que mi familia se ahogue con agua. Noé, eso nunca ha sucedido. Bueno, Dios me lo dijo. Y se iban y platicaban entre ellos: oye, ¿ya viste lo que está haciendo Noé? Estaba haciendo un arca, para salvar a su familia. El ejercicio de la fe es obedecer. Dios a veces te va a dar una palabra y si tú la cuestionas, ya se diluyó el ejercicio de la fe. Cuando el Señor te dice: ora por este enfermo, y tú piensas: ¿y si no sana? No es problema tuyo. No es problema tuyo si sana o no sana. Si sana, la gloria es de Dios, y si no sana, simplemente es la soberanía divina. Pero tú debes orar. Si Dios te dice: ora, ora. Les recuerdo aquel testimonio en el que estábamos en una velada de oración, un aposento en la iglesia Cristo el Buen Pastor en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y en ese aposento, todos encerrados, no había celulares, estoy hablando de hace más de 30 años.
No había celulares ahí. No existía el celular para nosotros. Y el pastor dice, vamos a orar. Hay un barco naufragando frente a las costas de Veracruz. La única manera de que lo pudiese saber era por testimonio del Espíritu Santo. Bueno, eso fue la noche del viernes, amaneciendo el sábado. El domingo no se publican tantas noticias de esta naturaleza. El lunes se publicó la noticia que el sábado había naufragado un barco que iba de Ciudad Madero, Tamaulipas a Campeche, pero iba bordeando el arco del Golfo y frente a las costas de Veracruz naufragó. Y nuestra oración fue que se salvaran. Y la noticia decía, ninguna persona que iba a bordo murió, todos se salvaron, pero el barco naufragó. Entonces, cuando Dios te dice que ores en una dirección, hazlo. Cuando Dios te dice que testifiques a alguien, hazlo. Y muévete en fe, porque la fe tiene un ejercicio. El ejercicio de la fe es la acción. Tú debes actuar de acuerdo al testimonio que Dios te ha dado. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario, y le dijo Dios a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Y saben, Dios le dijo a David que construyera, no David, sino su hijo, un templo para gloria de Dios. El diseño del arca, el diseño del santuario en el desierto, el diseño del templo que levantó Salomón, los tres diseños vinieron de Dios. Lo único que hizo Noé fue seguir el modelo, lo que hizo Moisés fue seguir el modelo, y lo que hizo Salomón fue seguir el modelo que Dios le dio a David. La fe tiene un ejercicio. Número 5. La fe tiene un alcance. El alcance de la fe. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta a la base de la fe, de cosas que aún no se veían, la naturaleza de la fe, con temor es el motivo de la fe, aparejó el arca, esto es el ejercicio de la fe, dice, en que su casa se salvase. El quinto punto es el alcance de la fe. Recientemente yo les decía, no sé si fue en razón de esta enseñanza la semana pasada, pero recientemente yo les decía que el corazón de Dios es que toda la humanidad alcance salvación. El problema es que no toda la humanidad quiere la salvación. Y esto lo dice la Escritura, dice en Primera de Juan, el capítulo 2, verso 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, y Él, Cristo, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, también por los de todo el mundo. Esto significa que el sacrificio de Cristo alcanza a salvar a toda la humanidad por completo. ¿Qué es lo que pasa? Dios no hace acepción de personas. La gente hace acepción de Dios. Oye, Santiago, con que tú eres un aleluya para la gloria de Dios. No, pero en tu religión no te dejan bailar, no te dejan tomar, no te dejan emborracharte, no te dejan fumar, no te dejan... Y acá nosotros sí, mira, podemos entrarle al chupirul y así, bailar y esto y lo otro. ¿Acaso la religión salva? Yo no tengo una religión. Es más, la escritura, la Biblia, en el Nuevo Testamento, no existe la palabra religión. Ahí en Santiago se tradujo por Casiodoro de Reina la palabra religión. Esa palabra no es religión. Es una palabra que tiene un significado distinto
y tiene que ver con el culto y el servicio a Dios. Los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, no tenemos una religión a la manera humana. Nosotros tenemos la salvación, la cual es en Cristo Jesús. Entonces, el alcance de la fe, el punto número 5 es el alcance de la fe. Y la fe va a alcanzar hasta donde Dios te dé como límite. Yo te digo, Dios no tiene límites, Dios no nos limita. El Salmo 2 va a decir puntualmente, pídeme las gentes y yo te daré por posesión tuya todos los términos de la tierra. Esto está en el verso 8. Salmo capítulo 2, verso 8, pídeme y te daré por heredad las gentes y por porción tuya los términos de la tierra. No ceses de orar, no ceses de interceder por aquellas personas que Dios pone en tu corazón para que sean salvas, para que alcancen salvación y vida eterna. No te detengas, no pienses esa persona es tan mala que no va a alcanzar salvación. No lo hagas, dale a Dios la carga. Echa sobre Jehová tus cargas para que descanses. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. Cuando nosotros ponemos delante de Dios esas cargas, dejemos que Dios actúe, porque Él es un Dios de toda gracia. Entonces el alcance de la fe es toda la humanidad. Si ves que alguien rechaza a Cristo, tú sigues sembrando, sigues sembrando, sigues sembrando. Estoy aprendiendo, a veces me tomo unos ratos libres para sembrar semillas de mango. Ya sembré semillas de mango, por fin empezaron a brotar los mangos por ahí, apenas los renuevos. Estoy aprendiendo a sembrar papa y a sembrar otras cosas, y me he dado cuenta que tú puedes tener 100 semillas en tu mano y al arrojarlas a la tierra, alguna de ellas va a brotar, pero lo que Dios quiere no es que arrojes todas las semillas a la tierra, sino que vayas sembrando de manera artesanal, una por una, poniendo tierra buena en el cepo que has abierto y poniendo la semilla, y vas a ver los resultados. Te van a faltar macetas. Bueno, eso es en el plano espiritual. En la medida que tú y yo sembramos semillas de salvación, a su tiempo veremos los resultados. Dios traerá el crecimiento y Dios traerá el fruto. Gloria sea al Señor. El alcance de la fe no tiene límites delante de Dios. Solamente alcanzó salvación la familia de Noé, pero es importante para nosotros que por lo menos nuestra familia sea alcanzada por la fe. Y cuán importante es que sigamos testificando, que sigamos sembrando semillas de fe, teniendo una cepa completamente saludable, con buena composta. Yo el viernes de la semana pasada, le invité a una jovencita a entregar su vida a Cristo. Me dijo que no quería. Me sentí decepcionado, me sentí muy mal. Gracias a Dios no blasfemó, gracias a Dios no cometió el pecado de muerte, blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces hay esperanza para ella, pero sí es frustrante. Y entonces, hablando de los ejercicios que acabo de decirles de sembrar semillas, ¿qué fue lo que faltó ahí? Yo digo que faltó una buena base, hablándole bien la palabra de Dios. Como me dijo una hermana en Cristo, dice, ella ya ha oído. Yo dije, bueno, pues si ya ha oído, entonces ya está lista. Pero no, fue un error mío, un error de apreciación. Perdón, lo que yo debía haber dicho fue una palabra evangelizante. Y después de la palabra evangelizante, pedirle que entregara su vida a Cristo. No lo hice así. Cuán importante es que hagamos una evangelización acorde al plan de Dios. No hay una fórmula sólida, hay que ser siempre
atentos a la palabra de Dios para que Él nos dé las palabras clave con que hemos de hablar. Una ocasión yo le dije a un indigente poseído de demonios, le dije: Cristo te ama, y eso fue suficiente para que él entregara su vida a Cristo y su rostro fuera transformado en ese momento. Esa fue la palabra clave. Pero en otras ocasiones va a ser una palabra diferente. Tenemos que buscar que nuestro alcance de fe sea toda la humanidad. Y número 6, el testimonio de la fe. Cuando el alcance de la fe no funciona, el testimonio de la fe funciona. Pero ¿cómo funciona? Dice: condenó al mundo. Por la fe Noé condenó al mundo. ¿En qué entendemos esto? ¿Cómo entendemos que por la fe Noé condenó al mundo? Porque Noé le creyó a Dios. Porque Noé caminó en fe, no en obras. Noé caminó en una convicción plena de lo que Dios le había hablado, creyendo que así habría de suceder, y Noé caminó en esa convicción plena. Entonces el resto de la humanidad murió. Algunos, según el apóstol Robert Greene, alcanzaron salvación en el momento de la muerte, invocaron al Señor, pero murieron ahogados. Esto nos enseña que en el tiempo de tribulación y de grande tribulación que viene, el cual no va a experimentar la iglesia gloriosa, la iglesia que será la esposa del Cordero, la iglesia gloriosa no va a experimentar los tiempos de tribulación y de grande tribulación, pero en ese tiempo, todos los que hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo y se acuerden en ese momento que no habían entregado su vida al Señor, pero se acuerden e invoquen a Jesús, aún en el momento de morir, van a alcanzar salvación y vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces Noé condenó al mundo. Cuando empezó a caer el diluvio, mucha gente corrió hacia el arca. ¿Saben quién selló el arca? Dios. Dios selló el arca. Dios cerró y selló el arca para que no hubiese quien alcanzase salvación después de haber entrado en ese lugar de refugio. Y muchos llegaron en el momento en que empezó a desatarse la lluvia. Muchos llegaron, tocaron el arca con golpes, tal vez. Esto no está escrito en la Biblia, no está registrado en Génesis. Solamente estoy especulando, perdónenme. Así lo quiero creer, no tienen por qué creerlo ustedes. Pero es muy probable que sí haya llegado gente a tocar. Ya no había manera de ser salvos dentro del arca. Pero no había manera de ser salvos para vivir en esta tierra, pero sí había manera de ser salvos para no pasar la eternidad fuera de Dios. E invocaron el nombre de Jehová. Eso lo afirma el hermano Robert. Dice que que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso lo dice la Escritura. Me parece que es el apóstol Pedro. Entonces, en esa medida hubo un testimonio final antes de morir, y habiendo invocado el nombre del Señor alcanzaron salvación. Eso lo dice la Escritura. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Y número 7, la herencia. La fe te da un galardón. La fe te da varios galardones, depende del mover de tu corazón en cuanto al ejercicio de la fe. La fe te da galardones. Dice Hebreos 11:7 en la parte final: fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Noé, a la manera de Abraham, Noé recibió el testimonio de la justicia divina por gracia, por fe.
Esto es, no hubo obra alguna que convenciera a Dios de que Noé fuese digno. No hubo obra. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Gracia, fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia la encontramos en Génesis capítulo 6, verso 8. Génesis 6, 8. Empero Noé halló gracia delante de Dios, delante de Jehová. Noé halló gracia delante de Jehová. Y Hebreos 11:7 nos dice que Noé ejerció el regalo de fe que Dios le había dado y le creyó a Dios. Y en el momento en que Noé ejerce el regalo de la fe y le cree a Dios, se da la salvación para Noé y de ahí la atribución de justicia. Le fue atribuido a justicia, vino a ser hecho heredero de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de las cosas que esperamos, la demostración de las cosas que no vemos. Entonces nosotros tenemos una respuesta clara, 7 diferentes principios, 7 diferentes elementos que nos da esta cáscara de nuez. Hebreos 11:7, por la fe. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta, la base de la fe, él recibió la palabra de Dios. Traeré un diluvio, la maldad del ser humano se ha multiplicado. Toda carne será destruida, toda carne que habita en la tierra será destruida. Por tanto, hazte un arca de madera de gofer, la embetunarás con brea para que no penetre el agua, etcétera, etcétera. La base de la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, más, dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es la gracia de Dios dada a nosotros, la cual tomamos por la fe. Y la fe es un regalo que Dios nos da para creer precisamente. La fe tiene como base la palabra de Dios y la naturaleza de la fe es lo invisible, lo que no vemos. El Señor está ahí a tu lado. El Señor está ahí dentro de tu corazón. El Señor está ahí alrededor de ti. ¿Lo crees? El Señor Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y agrega un colofón que es un reto. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es un buen principio. La base de la fe es la palabra de Dios. Y dice de cosas que aún no se veían, lo invisible, con temor. El motivo de la fe es el temor de Dios. Temor de Dios y fe van de la mano, están ligados. Temor de Dios y fe están ligados. Cuando tenemos temor de Dios, estamos conscientes del Señor y la fe opera en nuestros corazones. Dice, aparejó, esto es la acción, el ejercicio de la fe. Obediencia. Cuán importante es que nosotros obedezcamos en el momento en que estamos en una situación de crisis. Cuando el Señor te dice, brinca. Señor, es un abismo lo que está ahí abajo. Si el Señor te dice que brinques, Él te va a sostener. Él te va a sustentar. Él te va a salvar.
de la crisis que estás viviendo. Y número 5, el alcance de la fe. Por lo menos por la fe Noé alcanzó que toda su familia alcanzara salvación. Pero Dios quiere que el alcance de la fe sea toda la humanidad. Y el testimonio de la fe, por la fe, Noé condenó al mundo. Porque Noé creyó a Dios, el mundo no le creyó a Dios. Finalmente, Noé fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. La fe tiene un galardón. La fe te lleva a que tú heredes galardones. Ya somos salvos por la fe. Dios quiere que seamos galardonados por la fe también. Así que tienes toda una estructura de bendición para entender qué es la fe y cómo se ejerce la fe. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.